Muy buenas tardes, daros a todas y a todos la bienvenida y desde luego agradecer a todos los que hacen posible que hoy se presente aquí en nuestra ciudad esta nueva edición del libro de Stefan Zweig, y que evidentemente quiero agradecer a los que lo hacen posible, a Francisco Marín como editor y a Fernando, que también se encuentra aquí, a Pascual Adolfo López Añuela como ilustrador, a Carlos Martínez Chou, catedrático, que además ahora pues vamos a poder tener esas palabras para comentar el libro, y como no también a nuestro sanluqueño, amigo y compañero Juan G. Diane, que cumple muy bien ese objetivo que desde Sanlúcar, con esta conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, tuvimos desde el principio. Es cierto que hemos trabajado para que deje este paso de estos 500 años una huella en Sanlúcar, y muchos de ustedes que son de aquí lo conoceréis. Va a haber edificios que se van a rehabilitar, va a haber zonas específicas, construcciones que van a rememorar aquella aventura, aquella gesta, también con plantas de todos los lugares a los que se fue llegando. Pero había una obsesión en el grupo que comenzamos todo esto y en mí, y era que esta gesta se conociera, que la ciudadanía de Sanlúcar la tuviera como propia, que lo que se conoce se valora muchísimo más, y eso lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, ponía Juanje como ejemplo, de que los más jóvenes conocieran todo lo que ocurrió, dieran la importancia que tiene la historia para cualquier municipio, para el mundo, pero para Sanlúcar como protagonista, que además consiguió algo muy bonito, y era unir a Sanlúcar y a Sevilla. Había ahí una rivalidad que nunca entendí, que entiendo y considero que lo que teníamos que hacer era trabajar de la mano todos juntos, porque cuanto más seamos, más lejos llegaremos. Lo que queremos es conmemorar una de las mayores gestas de la humanidad, comparable a la llegada del hombre a la luna, y Juanje, con ese documental, no solo ha servido para que lo conozcamos de una manera muy didáctica, sino también para unir a Sanlúcar y Sevilla. Así que es una gran oportunidad el que además durante esta semana estas ilustraciones van a estar expuestas aquí para que todo el mundo la pueda visitar, en un momento en el que además Sanlúcar pues tiene muchísimas visitas, y espero que puedan disfrutar de esta obra, en un momento también en el que todo lo que supone historia y patrimonio está teniendo muchísimo éxito en la ciudad. Venimos ahora mismo de un acto en el CIMA, en el Centro de Interpretación de la Manzanilla, que lleva escasamente 3 meses abierto y ha tenido más de 10.000 visitas. Hemos tenido a la Nao Victoria con una semana casi 4.000 visitas, y espero que esta exposición sea también un éxito. Así que yo, que me leí este libro, que lo comentaba antes con los compañeros que están en la mesa, les decía que me parece un magnífico autor, y que desde aquí también digo que tiene un libro que es una obra maestra como es la de Fouché, pero que recomiendo este libro, y que siempre repetí durante todos estos años que he hablado de esta efeméride, un párrafo que él decía que lo hice mío, que venía a decir que estos hombres que salieron hacia lo desconocido consiguieron la mayor gesta de la humanidad. Pues en homenaje a este autor y en homenaje a aquellos hombres que cambiaron la concepción del mundo, daros la enhorabuena por esta edición. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos y acudir a la invitación que el Ayuntamiento de Sanlúcar y las editoriales Alfaqueque y Goyarín, coeditores de este libro, os han hecho acompañarnos esta tarde. Alcalde, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sanlúcar, muchas gracias por la acogida. Hace pues ya bastantes meses que se me ocurrió ponerme en contacto con el Ayuntamiento de Sanlúcar para decirle que teníamos este proyecto entre manos y que nos parecía pues que Sanlúcar era el punto al que teníamos que empezar, y tuve la suerte de contactar con Mónica, quien lo acogió con entusiasmo y con mucho cariño, y así nos ha tratado desde entonces. Ayer llegamos aquí con los cuadros, con los trípodes, con los libros y sobre todo con toda la ilusión que estamos portando con la edición de este libro. Nosotros somos editoriales, bueno, ya con unos años de existencia, pero modestas, y editar este autor y este volumen pues ha sido un reto y un sueño también. Y como parte del sueño pues estaba el venir a la cuna de la expedición, era Sanlúcar, era Sevilla, donde también
hemos estado recientemente y bueno, vamos cumpliendo, poco a poco vamos cumpliendo los sueños, ¿no? Quiero agradecer pues muy especialmente a las personas que se han incorporado con nosotros a este proyecto. Se incorporó Pascual Adolfo López Salueña, amigo con quien ya hace tiempo que venimos colaborando en algunas otras ediciones y bueno, pues que era la persona más adecuada para trabajar lo que nosotros queríamos transmitir con esta edición. Se trataba de un libro singular, se trataba de un autor muy especial al que queríamos pues tratar con el respeto que como editores nos merece llegar a ese nivel y además en una obra coincidiendo con el 5º centenario del descubrimiento, avalada por el Ministerio de Cultura, por la Comisión Nacional. Y Pascual Adolfo pues no solamente dijo que sí, sino que, bueno, como es su costumbre y es su profesión, se ha volcado, se ha vaciado en este libro. La muestra está a la entrada, que hemos podido comprobar, y ha compartido no solamente la ilusión, sino que nos ha animado a los que en algún momento hemos podido sentir un poquito de preocupación, ¿no? Y quiero pues también muy especialmente agradecer al profesor Martínez Shaw. Carlos, amigo, ya te considero, muchas gracias. Nos diste aliento cuando te pedimos la colaboración. Yo el día que me dijiste que sí, que nos ayudabas, que hacías una aportación académica que sirviera a modo de prólogo a este brillante libro de Stefan Zweig, pues me sentí aliviado, me sentí muy contento y pensé que cerrábamos el círculo y que si algo hubiese podido faltarle al libro lo ibas a aportar como así ha sido. Te doy las gracias por aquella generosidad que mostraste cuando te lo pedí y por la que estás mostrando en la molestia que te podemos causar de acompañarnos en las presentaciones y que aún no hemos terminado, como bien sabes. Muchas gracias y he de decirte pues, que está siendo muy, muy apreciado y muy reconocido tu trabajo en aquellas personas que nos van dando el feedback, su impresión que han conocido el libro. Y ya pues en la mesa, Juanje Pérez Diánez, gracias también por la receptividad que mostraste cuando te pedimos que nos acompañaras. Bueno, yo buceando por ahí antes de poner en marcha la edición me encontré tu documental y me gustó, me chocó, aporta mucha información, aporta mucha concordia y mucho equilibrio en el debate que quizá entonces conocía menos, pero que conforme va transcurriendo el tiempo voy siendo más consciente de él y bueno, pues empecé a buscarte hasta que Mónica nuevamente nos condujo a ti. Le preguntamos, y por casualidad tú no sabrás quién será, y me dijo, sí, sé quién es y es cercano y os podéis poner en contacto con él, que os va a ayudar. Y así es que, Juanje, pues nada, felicidades por tu documental. Sé que estás inmerso en otros proyectos de producción audiovisual. Suerte te deseamos y bueno, gracias por acompañarnos. No será la última vez, seguro que nos veamos y seguramente que podamos colaborar. Yo no me extiendo más, ya he dicho que este era un proyecto de largo alcance que estamos viendo culminado. Nuevamente gracias por acogernos aquí. Creo que esta semana podéis gozar de Pascual Adolfo, de los cuadros y bueno, pues tener un poquito más presente, que ya lo veo que está en las calles por todos sitios, Magallanes, Elcano y su expedición. Y bueno, pues seguro que tendremos ocasión antes del 6 de septiembre del 22, fecha de regreso, de tocar puerto la expedición con Juan Sebastián Elcano al frente, poder encontrarnos de nuevo y tomar una manzanilla en esta plaza magnífica de Sanlúcar de Barrameda. Así es que muchas gracias y bueno, cedo la palabra a Pascual Adolfo, que creo que tiene mucho que contarnos sobre su trabajo. Hola, buenas tardes. Bueno, primero dar las gracias a todos por venir, ¿no? A profesor, compañero también de arte y bueno, a Paco, ¿qué le voy a decir? Ya no lo tenemos dicho todo, ¿no?
Pues él fue el que me enroló en esto, me llamó y me dijo de hacer, que tenía pensado el libro de Magallanes, acababa de hacer el Camino de Santiago y venía iluminado, diría yo. Y me lo dijo y, claro, a mí el tema épico me encanta. Siempre en la lectura, si es un libro Carlomagno, cualquier tema así me llena, ¿no? Y me pareció una oportunidad, pero luego me di cuenta de la locura, ¿no? Que le había dicho que sí. Y aquello había que hacerlo y, bueno, pues han sido 4 meses dibujando, aparte de los meses leyendo el libro y investigando. Y bueno, mi manera de enfrentarme al texto para crear los dibujos pues ha sido la de un lector, ¿no? Yo he pensado aquello que me gustaría ver o saber más del libro, ¿no? De lo que me estaba hablando, pues verlo en una imagen, ¿no? Entonces realmente lo que me centré fue en los personajes, en buscar los personajes que eran centrales en la obra, buscar si había alguna imagen de ellos. Las imágenes son de cuadros, entonces sacarlos de esos cuadros y recrear en ese momento, ¿no? Ese momento que a mí me parecía como más interesante para mostrarlo. Luego los lugares también me parecían, eran importantes. Sanlúcar, Sevilla, Brasil, el Estrecho, bueno, todos los puntos donde ellos iban recalando y que incluso Ternate, la isla que era, digamos, el sueño, ¿no? del momento, la isla de las especies, ¿no? De donde venían aquellas especies que se convertían en oro, porque se pagaba con pimienta y bueno, la verdad es que nos llama la atención porque hoy en día si se cae, pues no le prestamos atención. Y entonces, pues casi la pesaban, bueno, es que la pesaban a cuentagotas, ¿no? Casi. Entonces, bueno, pues esa ha sido mi manera de enfrentar. El tema es histórico, entonces requería un dibujo, digamos, elaborado. Entonces pensé que me podía extender más con un tamaño pues bastante grande, porque si lo hacía en pequeño pues el detalle lo perdía, y por eso son estas imágenes de 50 por 70. Y bueno, pues están pensadas en 2 partes para darle más riqueza, o sea que hubiera un tema. Como la hoja se iba a doblar, claro, el tema del dibujo de ilustración es que tienes que pensar que luego se va a transformar en el libro, no es solo un cuadro. Entonces, he ido en las diferentes ediciones que hemos hecho los trabajos que me ha ido pidiendo Paco, este es el tercero, pues en cada uno descubro algo, ¿no? Y en este, pues la verdad es que ha sido muy interesante porque he empleado ya los conocimientos que tenía pero bueno, aún hay mucho que hacer, ¿eh? O sea que se puede trabajar más. Sobre el libro, pues nada que decir, es maravilloso. Yo no encuentro que haya que tener bandos de nada porque la historia no se hubiera hecho sin uno y sin otro, o sea que tanto Magallanes como Elcano son personas que están unidas y los dos. Sin ellos no hubiera habido esta expedición. Lo que podemos ver ahí fuera también está con unas estructuras, que eso también lo he creado yo. Fue una idea que tuvimos de hacer una exposición con los dibujos y poderlos mostrar. Y bueno, son los 5 barcos, la simbología son los 5 barcos, son los 15 dibujos que entran dentro del libro. Y bueno, pues nada más, es que lo mío es dibujar. Y bueno, si veis el libro, si queréis preguntar algo sobre los dibujos, pues al escritor no lo tenemos, pero al dibujante sí. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer, ¿no?, compartir mesa con estos grandes y por supuesto también con vosotros, ¿no? Además que veo caras aquí que trabajan mucho por la circunnavegación
Y bueno, como he dicho, primero quiero agradecer, ¿no?, la invitación a este acto, a la enhorabuena también quiero dársela a Alfaqueque y Goyarín por esta reedición, a Francisco Marín, Paco, su editor, y por supuesto también quiero felicitar a Pascual, Adolfo, por estas maravillosas ilustraciones, ¿no?, que lo que hacen es trasladarte, ¿no?, yo creo que a la gesta más importante de la era de los descubrimientos. Yo, que he tenido oportunidad de leerme el libro, que me llegó ya hace una semana, tengo que decir que creo que Estefan consigue, ¿no?, con su relato, pues transmitir al lector de una manera muy fidedigna las vivencias y las dificultades sufridas por aquellos marineros, ¿no?, poniendo en valor la importancia de estas gestas, y creo que este libro profundiza en las dificultades de la época, ¿no?, porque cuando Estefan lo escribe, hace una comparativa en su introducción de cómo en esa época existía el telégrafo. Estamos hablando de que estos hombres no tenían manera de comunicarse, incluso, como sabéis, se guiaban por las constelaciones, y según el hemisferio, pues esto puede cambiar. Entonces, Estefan, yo creo que lo que hace es trasladarnos y contextualizarnos, ¿no?, esas dificultades que estos marineros, y que, como ha dicho el alcalde, esto es comparable incluso, ¿no?, a la llegada del hombre a la luna. Incluso yo creo que mayor, ¿no?, por los historiadores que me han ido enseñando, porque yo historiador no soy, yo soy director de un documental, y que yo lo que sé es gracias a ellos. Todos estos detalles, ¿no?, son muy importantes, pero también habla de las especias, ¿no?, de cómo las penurias de estos tripulantes y las dificultades de esta expedición creo que llegan a la sensibilidad del lector, haciéndolo verdaderamente consciente de la gran gesta que tuvo lugar hace 500 años. Yo creo que este nivel de detalle pues ayuda al lector para que sea realmente consciente, como he dicho, de la envergadura de la expedición que partió de nuestras costas y pone valor a esta conmemoración, ¿no?, que fue Sanlúcar, entre otras ciudades, una gran protagonista. Como he dicho, Estefan quiso poner en valor la magnitud de aquella gesta con el objetivo de que consiguiera mayor difusión y que la sociedad fuera consciente de la misma. Y curiosamente este fue el mismo objetivo que nosotros buscábamos con nuestro documental, Rumbo a las Molucas. Al igual que el libro, tiene una finalidad didáctica, porque quisimos hacer con un producto audiovisual que fuera dinámico, que fuera ameno y que no durara más de 40 minutos, para que cualquier profano de la materia conozca de una manera rápida, ¿no?, las pinceladas más importantes de esta aventura. Entonces, lo que queríamos intentar era despertar a la curiosidad del espectador para que siga interesándose por la misma y fuera profundizando en ella. Y parece que conseguimos nuestro objetivo. Nuestro documental pues ocupó titulares en diferentes medios de comunicación, como El País, ABC, La Vanguardia. Nos entrevistaron numerosos programas de Canal Sur, como en Radio y Televisión Española, multitud de teles locales, autonómicas, de toda nuestra geografía. Ocupamos minutos también en programas tan exitosos como Herrera en COPE, Julia en la Onda, o diversos programas de Radio Nacional de España o Cadena SER. Nuestro documental cuenta ya con miles de visualizaciones en YouTube, ya que cualquiera puede acceder a él de una manera totalmente gratuita. Y bueno, cuando me preguntan por los ingredientes del éxito de Rumbo a las Molucas, siempre digo lo mismo. En primer lugar, trabajo y constancia. Y en segundo lugar, porque estuve asesorado de las personas que creo que más cualificadas están y que mejor conocen esta efeméride, y además aquí hay algunos de ellos que aprovecho para nombrar, los que me acompañaron en este documental, como Enrique Román, presidente del Círculo Artesano, Manolo Reyes, Lilian y otros muchos. Y por último lugar, porque soy un amante a mi tierra y también creo que este documental tenía que ser nexo de unión, nexo entre Sevilla y Sanlúcar. Entonces, siempre digo que es muy importante conocer nuestro pasado para poder entender nuestro presente y así poder proyectar nuestro futuro. Y creo que Rumbo a las Molucas y Magallanes el hombre y su gesta tiene algo en común, y que es que tienen esa finalidad didáctica, ¿no? Porque ellos nos enseñan, ¿no?, a valorar esta hazaña, porque en primer lugar siempre digo que para valorar algo hay que conocerlo. Cuando lo valoramos ya lo conocemos y por tanto podemos potenciarlo, ¿no? Pues yo creo que ellos, tanto este documental como este libro, nos sirven
como herramienta para esto. Y ya por último me gustaría finalizar con una frase con la que cerramos nuestro documental, y creo que además coincide con los pensamientos que tuvieron Magallanes y Elcano y esos marineros, que dice que nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo, ilustrísimo señor alcalde de Sanlúcar de Barrameda, queridos amigos todos, especialmente Paco Marín, que es el que me ha embarcado en esta aventura, no en un barco real, pero sí en un barco imaginario que nos ha llevado de momento a las aguas del Guadalquivir y ahora al Océano Atlántico, a las orillas de Sanlúcar de Barrameda, y que parece que seguirá navegando por otras aguas para ir a otros sitios. Siento mucho primero que no puedo hablar a tope porque mi garganta no me lo permite y porque la mascarilla tampoco. Pero bueno, intentaré de todas formas hacerme entender. Cuando Paco Marín me planteó la posibilidad de escribir un prólogo al libro de Magallanes de Stefan Zweig, yo le dije que efectivamente a mí me parecía que en otras ocasiones a lo mejor los prólogos son un lujo cultural y que no valen la pena, pero que en esta ocasión sí, el libro necesitaba un prólogo porque se trataba de una obra literaria, no de una obra historiográfica, se trataba de una obra que tenía algunas limitaciones por el momento en que fue escrita, en que todavía no tenía acceso a una documentación más amplia, y porque se trataba de una obra en la cual pues las cosas generales están magníficamente bien explicadas, magníficamente bien dichas, todo muy, muy correcto, pero que adolecía de algunos pequeños errores, algunos pequeños defectos que el lector debía saber que la historia exactamente no es como la cuenta Stefan Zweig, no porque él quiera deliberadamente engañar, que no lo hace en ningún caso. Él es uno de los escritores más honrados de la historia y además uno de los mejores, y por lo tanto era conveniente pues poner esos puntos sobre la CIE. ¿Es una cosa pretenciosa, una cosa erudita, una cosa pedante? No lo creo en este caso, sino que yo creo que señalar estas pequeñas matizaciones es importante y que en el fondo pueden ayudar a comprender mejor al autor. Hay que empezar diciendo por eso que Stefan Zweig es un gran escritor, es un escritor magnífico, de una categoría excepcional y que se ha hecho famoso por sus escritos en muchos estilos, en muchos géneros. Él ha escrito una enorme cantidad de cuentos que hoy día forman parte de la antología de la cuentística mundial, ¿no? Cuentos o novelas, ¿no? Como Amok, o como Cartas a una desconocida, o como Una partida de ajedrez, hoy día están consideradas obras maestras de la literatura universal, son obras de pura ficción y maravillosas. Pero él también tuvo un gusto extraordinario por la biografía de personajes, intentando acercarse a los personajes de un modo a la vez veraz, sin intentar engañar nunca, sino tratando de aproximarse lo más posible a la verdad histórica, y por otra parte literariamente que tuviera la galanura, la calidad del estilo que le caracterizaba. Hoy aquí se han vertido en los pasillos algunas opiniones, ¿no? Porque dicen, bueno, Magallanes es una obra maestra y es una de las grandes biografías de Stefan Zweig. Es verdad, pero el señor alcalde ha dicho, yo prefiero Fouché, yo le diría al señor alcalde, es otra de las grandes biografías, sin duda alguna, de Stefan Zweig, y es muy dudoso en qué balanza se pone. Y yo añado además, mi favorita es por el contrario María Antonieta, que la considero la mejor de las tres, pero también es una mera opinión y no trato de imponerla. Así que tenemos tres grandes biografías, tres apreciaciones de cuál es la mejor, pero a todos nos gustan las tres, porque en ellas
hay siempre un gran sentido literario, una calidad literaria indudable, pero también hay un afán de objetividad, un prurito de objetividad, una extraordinaria sensatez vertida en todo lo que Stefan Zweig dice. Y esta objetividad, esta sensatez y esta calidad literaria hace que sus biografías pues adquieran un impacto, una proyección a veces mayor que algunas de sus obras literarias extraordinarias como la que he citado y como muchas otras que se pueden citar, Momentos estelares de la historia, La curación por el espíritu, en fin, es un hombre, es un polígrafo, como se decía antes, ¿no?, que escribe de muchas cosas y que da la coincidencia de que todas las hace bien. Bien, dicho esto, asentando la calidad literaria por un lado y por otro lado el afán de objetividad, el afán de acercarse a la realidad histórica, ya nos encontramos con un libro muy valioso en ambos sentidos. Ahora vamos a decir algo más de este libro. Las páginas iniciales ya inducen a la lectura porque son unas páginas iniciales de una calidad extraordinaria. Yo no voy a hacer ninguna otra cita literal, pero me va a permitir que les tome, ¿no?, 2 minutos de tiempo para leer 2 citas literarias suyas de cómo habla de las especias, que es el motivo por el que se hace la exposición de Magallanes. Magallanes no busca dar la vuelta al mundo en absoluto, no quiere hacer. Magallanes es enviado por Carlos V con 2 finalidades: una, encontrar especias; 2, saber si las Molucas, la tierra de las especias, cae del lado portugués o del lado español. Esos son los dos únicos objetivos que tiene la expedición Magallanes. Entonces, Zweig se deja arrastrar por el embrujo de las especias. Hay un libro muy bonito, escrito por un estadounidense, se llama The Lore of the Spices, el glamour de las especias, ¿no? Y él dice así: y aparece el prodigio, un solo gramo de un condimento índico, un poco de pimienta, una flor seca de moscada, una punta de cuchillo de jengibre o de canela, mezclado en la más grosera de las viandas, bastan para que el paladar halagado experimente un raro y grato estímulo. Y continúa, ¿no?, sorprendiéndonos con su conocimiento de esas especias que llegaban del Extremo Oriente hasta Europa. Dice así: los productos exóticos que llevan son los aromas de Arabia, las sedas chinas, los damascos de la India, las perlas blancas de Ceilán, los azulados diamantes de Narsingar, los tallos de canela de Tidor, los clavos de Amboina, las nueces moscadas de las Islas Banda, los arbustos de pimienta de la costa de Malabar. En el principio eran las especias, dice él. La capacidad de vocación literaria de este párrafo es auténticamente asombrosa, y por eso me he permitido hacerles perder o hacerles emplear 2 minutos en comprender la calidad literaria, la calidad de evocación de este autor. Pues bien, al mismo tiempo que hace esta evocación, ya en las primeras páginas comete unos diminutos errores que luego va a repetir muy pocas veces, luego ya casi no se va a equivocar muchas más, pero en la primera dice, ¿no?, que se encuentra en Sevilla, al final del viaje en el año 22, se encuentra con unas barcas de pescas, ¿no?, que se habían propuesto dar la vuelta al mundo con 265 marineros y que ya no son más que míseros barcos castigados. En esta frase hay varios errores históricos. Primero, los barcos no eran barcos de pesca, eran barcos para navegar en aguas bravas, para navegar en mares abiertos, para la navegación oceánica, y habían sido preparados escrupulosamente para ello. Primera cuestión. Segundo, no había habido ningún propósito, ni por parte de Magallanes, ni por parte del Cano, ni por parte de las autoridades españolas que financiaron la expedición, ninguna intención de dar la vuelta al mundo. La vuelta al mundo fue un efecto colateral, un efecto inesperado, súbito, inducido por la evolución azarosa de la aventura de las naves de Magallanes y Elcano.
fue un efecto azaroso, porque el azar en la historia cuenta mucho y sin duda alguna tiene una importancia fundamental. Segundo, no se trata de 265 marineros. El número máximo que se puede considerar que fueron 255. No hay que meterse en esto. Que diga 10 de más o de menos, no importa, porque además otros autores lo han puesto en 275, mucho más de los que consideraba Stefan Zweig, y hoy día sabemos, gracias a estudios muy profundos, que fueron 255, sobre todo lo llevado a cabo por José Eugenio Mateo Borao, pero esto es un error mínimo. Lo que quizás es un poco, se le va un poco la mano, es en decir que son míseros barcos castigados, cuando en realidad no eran barcos, sino era un barco, una nao, la nao Victoria, como todo el mundo sabe. Aquí se le va la mano del singular al plural. Pero bueno, a partir de ahí, que eso está en las primeras páginas, las páginas iniciales del libro, él ya se mete a contarnos la aventura de Magallanes, porque el libro se titula Magallanes, no se titula La primera vuelta al mundo, se titula Magallanes en el Cano, se titula Magallanes, o sea que va a hablar solamente de este hombre y de la aventura de este hombre, o sea que va a contar la mitad de la historia voluntariamente, se queda en la mitad de la historia, no se le puede pedir más, cada uno que escribe lo que quiere, y él quiere escribir sobre Magallanes. Entonces, empieza a hablarnos de Magallanes y empieza a meterse en profundidades, meterse con los medios que tenía a su alcance en cuestiones espinosas. Por ejemplo, el nacimiento de Magallanes. Todavía hoy se disputa el nacimiento de Magallanes. Todavía hoy nadie puede decirle a los habitantes, a los paisanos del pueblo de Sabrosa, en la comarca de Trás-os-Montes, que Magallanes no nació allí, sino que Magallanes nació en la ciudad, en la gran ciudad de Oporto, y que era un portuense. No, hoy está prácticamente admitido y prácticamente probado que Magallanes era un portuense. Y Stefan Zweig ya lo dice. No hagamos caso de aquellos que dicen que Magallanes nació en Sabrosa. Magallanes no nació en Sabrosa, sino en Oporto. O sea que Stefan Zweig, muchos años antes de las investigaciones más actuales, ya se había pronunciado por la opción correcta, por la ciudad de Oporto. Otra cuestión importante. Visitó las Molucas Magallanes. Esto es otra grave cuestión, en el sentido de que no sabemos si Magallanes oyó hablar de las Molucas o estuvo en las Molucas. Él estuvo en la conquista de Malaca, en la península malaya, una ciudad importantísima dentro de este mundo de conexiones entre Oriente y Occidente, la ciudad de Malaca, en el año 1511, y participó en el asalto, a mano armada de esta ciudad y de la ocupación por parte de las tropas portuguesas. Él sí estuvo allí. Pero luego hay otra expedición inmediatamente posterior que llega hasta las Molucas. Va en ella Magallanes. Stefan Zweig se pronuncia porque no. Hoy día la mayoría de los autores, salvo algún autor portugués, todos piensan que nunca llegó a las Molucas, sino que en las Molucas la información que tuvo en las Molucas, que fue magnífica, se la brindó Francisco Serrão, que era un amigo suyo que sí estuvo en las Molucas y que además le vendió a Magallanes que se viniera para allá, porque aquello era una especie de paraíso insulíndico, ¿no? No llegó a hacer caso de esto, Magallanes, y allí no estuvo, pero tenía toda la información que él necesitaba para poder luego buscar las Molucas, cosa que no hizo, pero pudo hacerlo. También aquí acierta Stefan Zweig. Stefan Zweig acierta también en un problema que ha dado también mucho que hablar. ¿Fue traidor a su patria Magallanes? Stefan Zweig en absoluto no fue traidor a su patria. Él tuvo un conflicto con su rey y a causa de este conflicto él se desnaturalizó de los reinos del reino de Portugal. Se desnaturalizó. No quiso ponerse a servicio de otras potencias porque tenía agravios contra el rey de Portugal, don Manuel.
y por lo tanto quiso hacerlo. Stefan Zweig dice se desnaturalizó simplemente, y hay otros ejemplos históricos, ¿no? Cristóbal Colón es un genovés al servicio de la corona española, Sebastián Caboto es un veneciano al servicio de la corona inglesa, y como eso hay miles de ejemplos. Magallanes, un portugués al servicio de la corona española. Solo hizo desnaturalizarse, que era un modo de protesta de la época que estaba muy admitido en una época en que no tenemos estados-naciones, sino que tenemos unas monarquías absolutas, unas monarquías compuestas un poco deshilachadas todavía no hay un sentido de Estado como habrá luego en el siglo XIX. También aquí acierta y por lo tanto desmiente al grandísimo poeta, al más grande escritor que jamás ha dado Portugal, que es Luís de Camões. Luís de Camões, en ese poema maravilloso, extraordinario, una de las grandes creaciones artísticas de la literatura universal, que se llama Os Lusíadas, pues Camões le reprocha a Magallanes, ¿no?, este acto de desobediencia a su rey. Dice, Magallanes, portugués sí no feito, de hecho era portugués, ma non na lealtade, pero no en la lealtad. No fue leal a su tierra, o sea que todavía un poeta tan grandioso como es Camões le reprocha esto. Stefan Zweig no se lo reprocha, nosotros tampoco. En realidad hizo una desnaturalización por un conflicto personal con el rey y estuvo al servicio de otra potencia como tantísimos otros hombres de las armas o de la marina o de lo que sea, que se pusieron al servicio de otras potencias. Llega el tema de la financiación. Es una financiación española, es portuguesa, es de estatal, es privada. Él también se pronuncia claramente. Esta fue una financiación fundamentalmente estatal, pero con gotas de financiación privada. Efectivamente es así. Hasta muy poco, hasta hace aproximadamente 5 años, no hemos sabido en qué proporciones se financió la expedición de Magallanes. Hoy, gracias a los trabajos de un italiano, que se llama, un profesor italiano que se llama Sergio Sardoni, sabemos con exactitud que la corona financió el 77% de la expedición y que los grupos privados encabezados por Cristóbal de Haro, que era una especie de cónsul oficioso de los mercaderes burgaleses, pusieron solamente el 23% restante. Por lo tanto, fue una operación estrictamente española y además una operación oficial dirigida por la corona, que puso más de las 3/4 partes del dinero que hacía falta. También aquí Stefan Zweig acierta al dar las proporciones de lo que se hace. Se mete en todos los problemas graves. El motín a bordo. Hay un motín a bordo en la bahía de San Julián, en el cual pues una serie de capitanes españoles, descontentos con el modo de actuar de Magallanes, se sublevan en los barcos, y al mando de un oficial real llamado Juan de Cartagena y de 2 capitanes de barco llamados Gaspar de Quesada y Luis de Mendoza, intenta apoderarse de la totalidad de la escuadra. El aviso de un familiar de Magallanes hace que éste tome cartas en el asunto y que asalte el barco, y con una valentía y un arrojo extraordinario, porque lo podía ganar todo, lo podía perder todo, lo ganó todo. Acuchilla y mata a Mendoza, se hace cargo de toda la operación y coge preso a todos los capitanes sublevados. A la mañana siguiente da órdenes tajantes para acabar con aquel amotinamiento. Ordena matar y descuartizar a Luis de Mendoza, que ya está muerto, y a Gaspar de Quesada, que sufre este martirio. Ordena que Juan de Cartagena y su capellán sean arrojados a una isla desierta, donde se le deja a su libre albedrío, sin ninguna posibilidad de supervivencia, y efectivamente, sin que lo podamos comprobar con un acta fidedigna, mueren allí. Y luego condena a muerte a otros 40 capitanes, entre los cuales está Juan Sebastián Elcano.
pero alguien le susurra al oído a Magallanes que si mata 40 capitanes, ¿quién va a llevar los barcos? Que la expedición ha terminado desde ese momento y que por lo tanto los castigue de otra forma, pero que puedan seguir manteniéndose. Y eso pues efectivamente es lo que Magallanes, llevado de la ira, no se había dado cuenta, enseguida rectifica y son castigados de alguna u otra forma, aquellos, entre ellos Juan Sebastián Elcano, y ya está. Esto hace que la impresión de Stefan Zweig de que la conducta de Elcano no fue demasiado leal para con Magallanes, pues prevalezca en la obra. Es verdad, no fue demasiado leal, lo que ocurre es que había razones, ¿no?, internas, razones de fondo, por las cuales no, pues esta sublevación fue posible. También ahí acierta. Isla de los Ladrones. La isla de los ladrones es la isla Mariana. También aquí el relato de Stefan Zweig es impecable. Además es interesante hacerlo notar, y lo hago notar prácticamente por este solo hecho, es que este año se celebra el descubrimiento de la isla Mariana por Fernando de Magallanes, que estuvo allí en el año 1521. Y por lo tanto la isla Mariana está celebrando este año el quinto centenario de la llegada de los europeos a sus costas, y lo está celebrando, ¿no?, pues con la publicación de un libro de artículos, ¿no?, en la cual habrá artículos en español, en inglés y en el idioma que ha perdurado en las Islas Marianas, que es el chamorro, el idioma chamorro, y por lo tanto en estos tres idiomas estará escrito el libro. De allí él sale y entra y descubre las Islas Filipinas. Entra por la parte central de las Filipinas. La Filipina, dicho muy rápidamente, tiene una gran isla arriba, que es Luzón, un rosario de minúsculas islas en medio, que es las Visayas, y una isla muy grande al sur, que es la isla de Mindanao. Bien, él entra por el estrecho de San Bernardino y va visitando las islas hasta que se para en la más importante de las Visayas, en la isla de Cebú. Aquí va a pasar otro hecho que también Stefan Zweig describe maravillosamente, que es que Magallanes se deja llevar por una tentación, por la tentación de captar a aquella población que lo recibe tan bien, y que en esa población él pueda hacer una evangelización rápida y una promesa de acatamiento a la soberanía de su muy alta e imperial majestad Carlos V. Efectivamente, el cacique Humabón y su esposa principal, porque tenía varias, su esposa principal, la reina Juana, como la llaman en las crónicas, pues aceptan la propuesta de Magallanes de evangelización y soberanía. Aunque naturalmente en los términos en que a través de un truchimán, a través de un traductor, ¿no?, pues se transmitieron las noticias de qué era la religión cristiana, que ya es complicadísima de explicar en cualquier idioma. Ya si se explica a personas que hablan otro idioma, pues ya es incomprensible del todo, y explicar además que es la soberanía, ¿no?, concepto sobre el cual se ha escrito tanto, de otro rey que vive no sé dónde, pues no se sabe muy bien qué entendieron, pero el caso es que esto le sirvió a Magallanes para creer que esa era su misión, y que se iba de Cebú dejando allí una isla católica y sometida a Carlos V. Pero antes de irse, aquí está el momento crucial de la historia, el cacique Humabón le pide un último favor a Magallanes: no se vaya Magallanes sin hacer esto. Yo tengo un enemigo peligroso que se llama Filapulapu, que vive en la isla de al lado, una islita pequeñísima, se llama Mactán, que casi no se ve en los mapas, y este hombre, pues, si no acabamos con él, todo lo que hemos hecho aquí lo hemos construido sobre arena. Y entonces Magallanes dice que sí. Esto también está muy bien explicado psicológicamente en el libro de Stefan Zweig. Él dice, bueno, acepto esto totalmente. Entonces sabemos qué ocurre en ese enfrentamiento en la isla de Mactán, que sucede el 27 de abril del año 1521. Hay un historiador filipino que escribe en inglés, como casi todos los filipinos hoy día, porque el español ha ido desapareciendo de aquellas islas, pero que tiene un nombre típicamente español, ya que se llama Danilo Madrid Gerona.
o sea, pues este historiador, Danilo Madrid Gerona, que habla un español muy pobre y muy bien el inglés, pues ha escrito un libro, ha descrito perfectamente la batalla. Magallanes calcula mal sus fuerzas y llega con una flotilla de 49 hombres, de los cuales unos cuantos se meten dentro del agua, en la playa. Pero enfrente no tiene una horda, ¿no?, desarraigada de personas, ¿no?, sino que tiene un verdadero ejército de 2.000 guerreros de la isla de Mactán, que rápidamente lo acorralan. Magallanes se da cuenta de la situación y manda retirada, y él, como valiente que era, porque eso es evidente, no solo lo hizo Zweig, lo hizo todo el mundo, era muy valiente, lucha hasta el final y allí mismo pues muere junto con 7 de los suyos. 8 muere, él muere alanceado y queda allí sobre la playa. La expedición queda descabezada a partir de ahí. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hay que intentar ir a algún sitio a reparar fuerzas, y después de reparar fuerzas hay que ir a las Islas Molucas, que es nuestra finalidad, y allí a ver qué hacemos. Todo esto lo cuenta muy bien Stefan Zweig. Y llegan a las Molucas. En las Molucas ya se sabe, ¿no?, que hay una doble opción, ¿no? Gonzalo Gómez de Espinosa, ¿no?, con mala suerte, decide ir hacia América y no llega a encontrar el camino de retorno. Por el contrario, Magallanes toma otra solución peligrosísima y arriesgada, que es navegar por el Índico Sur, y navega por el Índico Sur una cantidad de tiempo brutal, más de 6 meses, hasta que dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza y llegar hasta la isla de Cabo Verde. Esto ya no lo cuenta, él ya no lo cuenta. Entonces ya solo queda señalar, como él señala, qué sabemos de la efigie, y con esto no pues entramos en el terreno de nuestro querido dibujante, ¿no?, de Pascual Adolfo, que es qué tenemos de ello. De Magallanes sabemos una efigie porque seguramente hay 2 copias de época de un original de Magallanes que conservó el gran humanista Paulo Jovio, ¿no?, en su casa del lago Como. Y entonces a partir de ahí podemos saber cómo era Magallanes. Por el contrario, no tenemos ningún retrato, ningún grabado, ningún dibujo, nada del Cano hasta el siglo XIX, en que uno inventa la posible imagen de un conquistador, de un navegante del siglo XVI español, pero sin ningún tipo de garantía de que eso se parezca a la realidad. En cualquier caso, la aventura sabemos cómo termina, sabemos de la llegada de la nao Victoria, Sanlúcar de Barrameda, y la llegada del Cano con 18 hombres a Sevilla, el desembarco en Sevilla, con ese cuadro famoso también del siglo XIX, de los hombres, ¿no?, en camisa blanca con las velas encendidas y tal. Total 18 sobrevivientes, a los cuales luego se irán sumando más, pero de momento 18 sobrevivientes que han dado la vuelta al mundo, y 3 sobrevivientes, 3 moluqueños que han venido con la expedición y que también se han salvado, pero que no han dado la vuelta al mundo porque han sido reclutados en las Molucas. En eso está totalmente, todo eso es perfecto. ¿Qué última cosa se puede decir del libro que sea necesaria tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que en la época en que Stefan Zweig escribe el libro, ya con esto termino, la única fuente fidedigna que se tenía era la del cronista de Vicenza llamado Antonio Pigafetta, y que por lo tanto, y hoy día sigue siendo la principal fuente, y por lo tanto Stefan Zweig tuvo que contar las cosas como la contó Pigafetta, y Pigafetta era una criatura de Magallanes, era un adepto a Magallanes completo, y por lo tanto tendía a la glorificación de Magallanes y a la descalificación total del Cano. Una prueba de ello es que en cuanto muere Magallanes pierde interés por contar nada, y lo que cuenta desde la muerte de Magallanes hasta el final es la nada con sifón. No cuenta casi nada, no dice casi nada de lo que pasó, omite la figura del Cano. En ese terreno, pues, la fidelidad a la única fuente que tenía, Pigafetta, le da a la obra de Stefan Zweig un corte muy,
muy pro Magallanes, que obra en favor de la obra literaria, porque así tenemos un personaje glorioso, así tenemos a un protagonista ilustre, tenemos a un protagonista que merece todos los parabienes y que merece ser ensalzado, mientras que la otra figura de la vuelta al mundo pues queda en la sombra, no se habla más nada de él y ya está. Con todos estos ingredientes, Stefan Zweig hizo todo lo mejor que pudo hacer teniendo los mimbres que tenía y con la claridad de idea, la sensatez, el espíritu de objetividad que siempre le caracterizó, más la pluma maravillosa de la que siempre hizo gala. Por eso, el libro de Magallanes de Stefan Zweig hoy día se ha convertido, y es lo mejor que puede decirse de él, se ha convertido en un clásico. Y por eso su lectura es absolutamente recomendable para todos los públicos, porque es un libro que no deja indiferente a nadie y que a todo causa pues un gran placer. Su lectura causa a todo el mundo un gran placer. Muchísimas gracias. Muy bien, si hay alguien quiere plantear alguna cuestión adicional, estamos a tiempo. Pues nada, gracias de nuevo por vuestra presencia y continuamos. Esta semana podremos disfrutarla aquí. Gracias, alcalde. Muchas gracias a todos por la atención.